Sura de la retractación. At-Tauba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Alá y su mensajero quedan exentos de responsabilidad frente a aquellos asociadores con los que hayáis hecho un pacto. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Andad pues seguros por el territorio durante 4 meses, pero sabed que no podréis escapar de Alá, y que Alá será quien afrente a los incrédulos. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Y se anuncia de parte de Alá y de su mensajero a los hombres en el día de la peregrinación mayor que Alá queda libre de responsabilidad frente a los asociadores, así como su mensajero. De manera que si os retractáis, será mejor para vosotros, pero si os apartáis, sabed que no vais a escapar de Alá. Y a los que no creen, anúnciales un castigo doloroso. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. A excepción de aquellos asociadores con los que hayáis hecho un pacto y no hayan faltado en nada, ni hayan apoyado a nadie contra vosotros. Con ellos cumpliréis el pacto hasta su conclusión. Es cierto que Alá ama a los que le temen. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Y cuando hayan pasado los meses inviolables, matad a los asociadores donde quiera que los halléis. Capturadlos, sitiadlos y tenedles toda clase de emboscadas. Pero si se retractan, establecen la oración, el salat y entregan el zakat. Dejad que sigan su camino. Verdaderamente, Alá es perdonador y compasivo. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. Y si alguno de los asociadores busca tu protección, recíbelo hasta que haya escuchado la palabra de Alá, y luego hazlo llegar hasta un lugar en el que esté seguro. Eso es porque ellos son gente que no sabe. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ¿Cómo podría ser tenido en cuenta un pacto con los asociadores por parte de Alá y su mensajero, a excepción de aquellos con los que pactasteis junto a la mezquita inviolable, cuando ellos no cumplen correctamente con vosotros, mientras que vosotros sí cumplís con ellos? Es cierto que Alá ama a los que le temen. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ¿Cómo podría ser si cuando obtienen alguna victoria sobre vosotros no respetan ningún pacto ni tratado? Intentan complaceros con sus bocas, pero sus corazones rechazan. La mayoría de ellos están pervertidos. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Venden los signos de Alá a bajo precio y desvían de su camino. ¡Qué malo es lo que hacen! لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Con el creyente no respetan ningún pacto ni tratado. Esos son los transgresores. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Y si se retractan, establecen la oración, el salat y entregan el zakat. Son vuestros hermanos en la práctica de adoración. Explicamos claramente los signos para la gente que sabe. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Pero si rompen algún juramento después de haberse comprometido e injurian vuestra práctica de adoración, entonces combatid a los dirigentes de la incredulidad. Realmente para ellos no existen juramentos. Tal vez desistan. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. No lucharéis contra una gente que rompe sus juramentos y que se ha propuesto expulsar al mensajero, y fueron ellos los primeros en combatiros. ¿Vais a temerlos? Alá es más digno de ser temido si sois creyentes. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Combatidlos. Alá los castigará por medio de vuestras manos y los humillará. Os dará la victoria sobre ellos y curará los pechos de una gente creyente.
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Y apartará la ira de sus corazones. Alá se vuelve sobre quien Él quiere, y Alá es conocedor y sabio. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ¿O acaso pensáis que Alá os va a dejar y que Alá no sabrá quiénes de vosotros lucharon y no tomaron ningún partidario fuera de Alá, de su mensajero y de los creyentes? Alá está perfectamente informado de lo que hacéis. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. No procede que los asociadores permanezcan en las mezquitas de Alá, dando testimonio de incredulidad contra sí mismos. Sus acciones serán vanas, y ellos serán inmortales en el fuego. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Solo quien crea en Alá y en el último día, establezca la oración, el salat, entregue el zakat y no tema sino a Alá, permanecerá en las mezquitas de Alá, y así podrán ser de los que están guiados. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿Consideráis que proveer el agua durante la peregrinación y ser guardián de la mezquita inviolable es igual que creer en Alá y en la última vida y luchar en el camino de Alá? No es igual ante Alá. Alá no guía a gente injusta. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Los que creen emigraron y lucharon en el camino de Alá con sus bienes y personas. Tienen el máximo grado ante Alá, y esos son los triunfadores. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Su Señor les anuncia la buena noticia de una misericordia de su parte, beneplácito y jardines para ellos donde tendrán un deleite permanente. خالدين فيها أبدا إن الله عنده
أجر عظيم. Allí serán inmortales para siempre. Es cierto que Alá tiene junto a él una hermosa recompensa. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Vosotros que creéis, no toméis a vuestros padres y hermanos como aliados si eligen la incredulidad en vez de la creencia. Quien de vosotros los tome por aliados, esos son los injustos. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Di, si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas, vuestro clan familiar, los bienes que habéis obtenido, el negocio cuya falta de beneficio teméis, las moradas que os satisfacen, os son más queridos que Alá, su mensajero, y la lucha en su camino. Esperad hasta que Alá llegue con su orden. Alá no guía a gente descarriada. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Alá os ha ayudado en numerosas ocasiones. Y en el día de Hunaín, cuando os asombraba vuestro gran número y sin embargo no os sirvió de nada, la tierra, a pesar de su amplitud, se os hizo estrecha y luego, dando la espalda, os volvisteis. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Y Alá hizo bajar su sosiego sobre su mensajero y los creyentes, e hizo bajar ejércitos que no veíais, y así castigó a los que no creían. Esa es la recompensa de los incrédulos. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Luego, Alá, después de ello, se volvió sobre quien quiso. Alá es perdonador y compasivo. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
Vosotros que creéis, es cierto que los asociadores son impuros, que no se acerquen a la mezquita inviolable a partir de este año en el que están. Si teméis la penuria, Alá os enriquecerá con parte de su favor, si quiere. Verdaderamente Alá es conocedor y sabio. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combatid contra aquellos de los que recibieron el libro, que no crean en Alá ni en el último día, no hagan ilícito lo que Alá y su mensajero han hecho ilícito, y no sigan la verdadera práctica de adoración, hasta que paguen la jizya, con sumisión y aceptando estar por debajo. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Y dicen los judíos, Uzair es el hijo de Alá. Y dicen los cristianos, el ungido es el hijo de Alá. Eso es lo que dicen con sus bocas, repitiendo las palabras de los que anteriormente cayeron en la incredulidad. Que Alá los destruya. ¿Cómo falsean? اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Han tomado a sus doctores y sacerdotes como señores en vez de Alá, igual que al ungido, hijo de María, cuando solamente se les ordenó que adoraran a un único Dios. No hay Dios sino Él. Glorificado sea por encima de lo que le asocian. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Quieren apagar con sus bocas la luz de Alá, pero Alá rechaza todo lo que no sea completar su luz, aunque les repugne a los incrédulos. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Él es quien envió a su mensajero con la guía y con la práctica de adoración verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las demás formas de adoración, aunque les repugne a los incrédulos. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Vosotros que creéis,
Es cierto que muchos de los doctores y sacerdotes se comen la riqueza de los hombres por medio de falsedades y apartan del camino de Alá. A los que atesoran el oro y la plata y no los gastan en el camino de Alá, anúnciales un castigo doloroso. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. El día en que en el fuego del infierno, Yahanam, sean puestos al rojo, y con ellos se les queme la frente, los costados y la espalda. Esto es lo que habíais atesorado en beneficio de vuestras almas. Gustad lo que atesorabais. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. El número de meses para Alá es 12. En el libro de Alá, el día en que creó los cielos y la tierra. De ellos, 4 son inviolables. Esta es la práctica de adoración recta. No seáis injustos con vosotros mismos durante estos meses y combatid a los asociadores por entero, al igual que ellos os combaten por entero. Y sabed que Alá está con los que le temen. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Realmente, diferir la inviolabilidad de un mes a otro es un acto más de incredulidad con el que se extravían los que no creen. Un año lo declaran lícito y otro inviolable, para hacerlo coincidir con el número de meses que Alá ha establecido como inviolables, y así hacen lícito lo que Alá hizo inviolable. Se les ha embellecido la maldad de sus acciones, pero Alá no guía a la gente incrédula. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Vosotros que creéis, ¿qué os pasa que cuando se os dice salir a luchar en el camino de Alá, os aferráis a la tierra? ¿Acaso os complace más la vida de este mundo que la última? El disfrute de la vida de este mundo es poca cosa en comparación con la última. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Si no salís a luchar, Él os castigará con un doloroso castigo
y os reemplazará por otros sin que le perjudiquéis en nada. Alá tiene poder sobre todas las cosas. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Si vosotros no le ayudáis, ya le ayudó Alá cuando le habían echado los que no creían, y había otro con él, y estando ambos en la cueva, le dijo a su compañero: no te entristezcas, porque en verdad Alá está con nosotros. Alá hizo descender sobre él su sosiego, le ayudó con ejércitos que no veíais, e hizo que la palabra de los que se negaban a creer fuera la más baja, puesto que la palabra de Alá es la más alta. Alá es irresistible y sabio. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ligeros o no, salid de incursión y luchad con vuestros bienes y personas en el camino de Alá. Eso es mejor para vosotros si sabéis. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Si hubiera sido por una ganancia muy asequible o un viaje a media distancia, te habrían seguido, pero les pareció lejos, y jurarán por Alá: si hubiéramos podido, habríamos salido con vosotros. Se perderán a sí mismos y Alá sabe que mienten. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Que Alá te disculpe. ¿Por qué les diste dispensa antes de que se te hiciera claro quiénes eran los sinceros y antes de saber quiénes eran los que mentían? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Los que creían en Alá y en el último día no te pidieron dispensa para no luchar con sus bienes y personas. Alá conoce a los que le temen. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Fueron por el contrario, los que no creían en Alá ni en el último día, quienes te pidieron dispensa. Esos cuyos corazones dudaron y en su duda vacilaron. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Si hubieran querido salir, se habrían preparado para ello.
Pero a Alá le desagradó enviarlos y los detuvo. Y se les dijo: permaneced con los que se quedan. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Si hubieran salido con vosotros, no habrían hecho sino añadir confusión. Se hubieran precipitado en difundir rumores entre vosotros, buscando la discordia, y algunos les habrían escuchado. Alá conoce a los injustos. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Ya habían buscado antes la discordia, creándote todo tipo de conflictos, hasta que vino la verdad. El argumento de Alá prevaleció, y ellos lo detestaron. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Los hay que dicen: dame dispensa y no me pongas a prueba. ¿Acaso no han caído en la discordia? Es cierto que el infierno, Yahanam, rodea a los incrédulos. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Si te sucede un bien, les duele. Y si te ocurre un contratiempo, dicen: ya habíamos tomado una determinación, y se alejan alegrándose. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Di: no nos ocurre sino lo que Alá ha escrito para nosotros. Él es quien vela por nosotros, y en Alá se confían los creyentes. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Di: ¿qué esperáis que nos pase si solo nos puede ocurrir uno de los dos bienes? Mientras que nosotros, en lo que se refiere a vosotros, esperamos que Alá os aflija con un castigo directo suyo o por medio de nuestras manos. Así pues, esperad, que nosotros también esperamos. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Di: gastad de buen grado o a disgusto, porque no se os aceptará. Sois gente que se ha salido de la obediencia. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله
إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ¿Qué impide que les sea aceptado lo que gastan, excepto que no creen en Alá ni en su mensajero? No acuden a la oración, al salat, sino con pereza, y solo gastan a disgusto. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Y que ni sus riquezas ni sus hijos te admiren. Alá quiere castigarlos a través de ello en esta vida y que les llegue el momento de entregar sus almas siendo incrédulos. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Y juran por Alá que son de los vuestros, pero no es cierto, solo son gente que actúa por miedo. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Si encontraran algún refugio, alguna gruta o algún lugar donde poder entrar, irían hacia él apresuradamente. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Algunos de ellos te difaman a causa de la repartición de las dádivas. Si se les da una parte de ello, se quedan satisfechos, pero si no, se enfadan. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Si hubieran estado satisfechos con lo que Alá y su mensajero les daban, hubieran dicho: Alá nos basta, Alá nos dará parte de su favor y también su mensajero. Verdaderamente anhelamos a Alá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Realmente las dádivas han de ser para los necesitados, los mendigos, los que trabajan en recogerlas y repartirlas, para los que tienen sus corazones amansados, para rescatar esclavos, para los indigentes, para la causa en el camino de Alá y para el hijo del camino. Esto es una prescripción de Alá, y Alá es conocedor y sabio. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Y entre ellos los hay que hacen daño al profeta y dicen: es uno que da oído a todo.
Di, es alguien que da oído al bien para vosotros y que cree en Alá y confía en los creyentes. Y es una misericordia para aquellos de vosotros que creen. Los que hacen mal al mensajero de Alá tendrán un castigo doloroso. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Os juran por Alá para complaceros, pero Alá y su mensajero son más dignos de que se les complazca si sois creyentes. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Es que no saben que al que se opone a Alá y a su mensajero le corresponde el fuego del infierno, Yahanam, donde será inmortal. Esa es la gran degradación. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Los hipócritas temen que se haga descender para ellos una sura que les anuncie lo que hay en sus corazones. Di, burlaos, que en verdad Alá hará que se manifieste a aquello de lo que os guardáis. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Y si les preguntáis, con toda seguridad dirán, en realidad estábamos bromeando y jugando. Di, ¿os burlabais de Alá, de sus signos y de su mensajero? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. No os excuséis, puesto que renegasteis después de haber creído. Si uno de vuestros grupos queda eximido, otro será castigado por hacer el mal. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Los hipócritas y las hipócritas son los unos para los otros. Ordenan lo reprobable, impiden lo reconocido y cierran sus manos. Olvidan a Alá y Él les olvida a ellos. Realmente los hipócritas son los que están fuera del camino. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Alá les ha prometido a los hipócritas y a los que se niegan a creer el fuego del infierno, Yahanam, donde serán inmortales. Con él tendrán bastante. Alá los maldecirá y tendrán un castigo permanente. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Igual que los que hubo antes que vosotros, eran más fuertes en poder, riquezas e hijos, y gozaron de la suerte que les tocó. Y vosotros estáis gozando de la suerte que os ha tocado, como los que os antecedieron gozaron de la suya. Y os habéis entregado a la frivolidad del mismo modo que ellos lo hicieron. Esos son aquellos cuyas obras son inútiles en esta vida y en la otra. Esos son los perdedores. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ¿Es que no les han llegado las noticias de sus antecesores? La gente de Noé, los Ad, los Samud y la gente de Abraham, los compañeros de Madian y las ciudades que fueron puestas del revés. Vinieron a ellos los mensajeros con las pruebas claras, y Alá no fue injusto con ellos en nada, sino que ellos mismos fueron injustos consigo mismos. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Los creyentes y las creyentes son amigos aliados unos de otros, ordenan lo reconocido como bueno y prohíben lo reprobable, establecen la oración, el salat, entregan el zakat y obedecen a Alá y a su mensajero. A esos, Alá les hará entrar en su misericordia. Es cierto que Alá es poderoso, sabio. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Alá ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por cuyo suelo corren los ríos donde serán inmortales, así como hermosas estancias en los jardines de Edén. Pero la aceptación de Alá es más importante. Ese es el inmenso triunfo. النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Profeta, esfuérzate en la lucha contra los incrédulos y los hipócritas y sé duro con ellos. Su refugio será el infierno, Yahanam. ¡Qué mal porvenir! يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Juran por Alá lo que dijeron cuando fueron sus palabras la afirmación de la incredulidad, manifestando su incredulidad después de su Islam. Ansiaron lo que no pudieron lograr. No reprocharon otra cosa, sino que Alá los enriqueció y su mensajero con su favor. Si se retractan, arrepentidos, sería mejor para ellos, pero si se apartan, Alá los castigará en esta vida y en la otra con un doloroso castigo, y no tendrán en la tierra ni protector ni auxiliador. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Los hay que pactaron con Alá. Si nos da de su favor, daremos con generosidad y seremos rectos. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Pero cuando les dio de su favor, se aferraron a él con avaricia y dieron la espalda, desentendiéndose. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. La hipocresía persistirá en sus corazones hasta el día en que se encuentren con él, porque faltaron a Alá en lo que le habían prometido y mintieron. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ¿Es que no sabían que Alá conocía sus secretos y confidencias, y que Alá es quien conoce perfectamente las cosas que no se ven? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Quienes hablan mal de los creyentes, que dan espontáneamente, y de los que no cuentan sino con el límite de su capacidad, y se burlan de ellos. Alá se burlará a su vez de ellos, y tendrán un castigo doloroso. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Pidas o no pidas perdón por ellos, aunque lo pidieras 70 veces, Alá no los perdonaría. Eso es porque han renegado de Alá y de su mensajero, y Alá no guía a la gente pervertida. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Los que se quedaron atrás se alegraron de haberse quedado oponiéndose al mensajero de Alá. Detestaron luchar en el camino de Alá con sus personas y riquezas y dijeron: no salgáis de expedición con el calor. Di: más calor hay en el fuego del infierno, Yahanam, si entendierais. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Así pues, que rían un poco, que ya llorarán mucho en pago por lo que adquirieron. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Y si Alá te lleva de nuevo a un grupo de ellos y te piden permiso para salir, di: no saldréis conmigo ni lucharéis contra el enemigo junto a mí. Estuvisteis satisfechos de haberos quedado la primera vez. Así que quedaos también ahora con los que se quedan. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. No reces nunca por ninguno de ellos que haya muerto, ni permanezcas en pie ante su tumba. Ellos renegaron de Alá y de su mensajero, y murieron fuera de su obediencia. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Y que ni sus riquezas ni sus hijos te admiren. Alá solo quiere castigarlos a través de ellos en esta vida y que sus almas los dejen en estado de incredulidad. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Y cuando se hace descender una sura, creed en Alá y esforzaos en luchar junto a su mensajero. Los acomodados de entre ellos te piden dispensa y dicen: déjanos estar con los que se quedan. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Están satisfechos de estar con los que se tienen que quedar. Sus corazones han sido marcados y no comprenden. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Sin embargo, el mensajero y los que con él creen se esfuerzan en luchar con sus bienes y personas. Esos tendrán los mejores dones y serán los prósperos. أعد الله لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Alá les ha preparado jardines por cuyo suelo corren los ríos y en los que serán inmortales. Ese es el gran triunfo. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Vinieron aquellos beduinos que se excusaban para que se les diera dispensa, y así los que mienten a Alá y a su mensajero permanecieron sin ir a luchar. A los que de ellos mienten les alcanzará un doloroso castigo. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. No hay falta en los débiles, ni en los enfermos, ni en los que no encuentran nada que gastar, si son sinceros con Alá y su mensajero. No hay medio de ir contra los bienhechores, y Alá es perdonador, compasivo. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ni tampoco contra aquellos que acuden a ti para que los lleves contigo, y les dices, no tengo medio de llevarlos, y se alejan, con los ojos inundados de lágrimas, por la tristeza de no tener nada que dar. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Sin embargo, sí hay razón para ir contra quienes te piden dispensa siendo ricos. Están satisfechos de estar con los que se tienen que quedar. Alá ha marcado sus corazones y no saben. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Cuando volváis a ellos, se excusarán ante vosotros. Di, no nos deis excusas, no os creemos. Alá nos ha contado de vosotros, y Alá verá vuestros actos, así como su mensajero. Y luego seréis devueltos a quien conoce el no visto y lo aparente, y os dirá lo que hacíais. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Os jurarán por Alá cuando hayáis regresado para que los dejéis. Apartaos de ellos. Son suciedad y su refugio será el infierno, Yahanam, en pago por lo que adquirieron.
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Es cierto que Alá no se complace con la gente que se sale de la obediencia. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Los beduinos son los más recalcitrantes en incredulidad e hipocresía, y en los que más procede que no conozcan los límites que Alá ha hecho descender a su mensajero. Alá es conocedor y sabio. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Y de entre los beduinos, los hay que toman lo que dan como una imposición y os acechan en los reveses de fortuna. Que se vuelva contra ellos la mala fortuna. Alá es quien oye y quien sabe. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Y de entre los beduinos, los hay que creen en Alá y en el último día, y toman lo que dan como acercamiento a Alá y oraciones del mensajero en su favor. ¿Acaso no es esto una aproximación para ellos? Alá les hará entrar en su misericordia. Verdaderamente Alá es perdonador, compasivo. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Y de los primeros precursores, tanto de los que emigraron como de los que les auxiliaron y de los que les siguieron en hacer el bien, Alá está satisfecho de ellos y ellos lo están de él. Les ha preparado jardines por cuyo suelo corren los ríos y en los que serán inmortales para siempre. Ese es el gran triunfo. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Entre los beduinos de vuestros alrededores hay hipócritas y hay también gente de Medina que se mantiene en la hipocresía sin que los conozcáis. Nosotros sí los conocemos. Los castigaremos 2 veces, luego serán llevados a un castigo inmenso. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم
إن الله غفور رحيم. Y hay otros que reconocen sus faltas y juntan una obra buena a otra mala. Puede que Alá se vuelva sobre ellos. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Exígeles que den dádivas de sus riquezas y con ellos los limpiarás y los purificarás. Y pide por ellos, pues realmente tus oraciones son para ellos una garantía. Y Alá es quien oye y quien sabe. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Es que no saben que Alá acepta la vuelta en arrepentimiento de sus siervos y que toma en cuenta lo que se da con generosidad, y que Alá es quien se vuelve con su favor y es el compasivo. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Di, actuad, que Alá verá vuestros actos, así como su mensajero y los creyentes, y seréis llevados de vuelta al conocedor del no visto y de lo aparente, que os dirá lo que hacíais. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Hay otros que están a la espera de lo que Alá ordene, si los castigará o se volverá a ellos. Y Alá es conocedor, sabio. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Y los hay que tomaron una mezquita como perjuicio, incredulidad, división entre los creyentes y lugar de acecho al servicio de quien anteriormente había hecho la guerra a Alá y a su mensajero. Jurarán con seguridad, no queríamos sino el bien. Alá atestigua que son mentirosos. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. No permanezcas nunca en ella, pues verdaderamente una mezquita cimentada sobre el temor de Alá desde el primer día es más digna de que permanezcas en ella. Allí hay hombres que aman purificarse y Alá ama a los que se purifican. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿Quién es mejor
quien cimenta su edificio sobre el temor de Alá y su beneplácito, o quien lo cimienta al borde de una pendiente a punto de desplomarse, y es arrastrado por ello al fuego del infierno, Yahanam. Alá no guía a la gente injusta. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. El edificio que han construido no dejará de ser una duda en sus corazones, a menos que estos se rompan. Alá es conocedor y sabio. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Es cierto que Alá les ha comprado a los creyentes sus personas y bienes a cambio de tener el jardín. Combaten en el camino de Alá, matan y mueren. Es una promesa verdadera que Él asumió en la Torá, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién cumple su pacto mejor que Alá? Así pues, regocijaos por el pacto que habéis estipulado. Este es el gran triunfo. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Los que se vuelven después del error, los que adoran, los que alaban, los que ayunan, los que se inclinan, los que se postran, los que ordenan lo reconocido como bueno y los que impiden lo reprobable y los que guardan los límites de Alá. Da buenas noticias a los creyentes. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. No es propio del profeta ni de los creyentes pedir perdón por los asociadores, aunque sean parientes próximos, después de haberles aclarado que estos son los compañeros del infierno. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Y la petición de perdón que Abraham hizo en favor de su padre fue solo por una promesa que le había hecho. Pero cuando vio con claridad que era un enemigo de Alá, se apartó de él. Verdaderamente Abraham era suplicante y paciente. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
Alá no va a extraviar a una gente después de haberla guiado, hasta que no se les haya explicado claramente qué deben evitar. Es cierto que Alá es conocedor de todas las cosas. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Verdaderamente a Alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él da la vida y da la muerte. Aparte de Alá, no tenéis nadie que os proteja ni que os auxilie. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Alá se ha vuelto en favor del profeta, de los que emigraron y de quienes les auxiliaron, aquellos que les siguieron en las horas difíciles después de que los corazones de una parte de ellos habían estado a punto de desviarse, y Alá se volvió a ellos. Es cierto que fue clemente y compasivo. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Y también lo hizo con los tres que se habían quedado atrás, y llegó un momento en el que la tierra se les hizo estrecha, y sus propias almas les parecían estrechas, y pensaron que no habría refugio ante Alá, excepto en Él mismo. Y Él se volvió sobre ellos para que pudieran retractarse de su error. Verdaderamente Alá es el que se vuelve en favor de sus siervos, el compasivo. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Vosotros que creéis, temed a Alá y permaneced con los veraces. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. No es propio de la gente de Medina ni de los beduinos que hay a su alrededor que se queden atrás cuando salga el mensajero de Alá, ni que se prefieran a sí mismos antes que a él. Eso es porque ellos no van a sufrir sed, fatiga o hambre en el camino de Alá, ni van a dar ningún paso que irrite a los incrédulos, ni van a obtener ningún logro del enemigo, sin que por ello no se les escriba una buena acción. Es cierto que Alá no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien.
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Y no dan nada, pequeño o grande, ni cruzan ningún valle que no se les escriba, para que Alá los recompense por lo mejor que hayan hecho. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. No conviene a los creyentes que salgan de expedición todos a la vez. Es mejor que de cada grupo salga una parte, para que así haya otros que puedan instruirse en la práctica de adoración y puedan advertir a su gente cuando regresen. Tal vez así se guarden. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Vosotros que creéis, combatid contra los incrédulos que tengáis al alcance y que encuentren dureza en vosotros, y sabed que Alá está con los que le temen. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Y cuando se hace descender una sura, los hay entre ellos que dicen: ¿a cuál de vosotros les aumenta la creencia? A los que creen les hace creer más y se regocijan. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Pero a los que tienen en sus corazones una enfermedad, les añade suciedad a su suciedad y mueren en estado de incredulidad. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ¿Es que no ven que cada año se les pone a prueba una o dos veces y sin embargo ellos no se vuelven de su error ni recapacitan? وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Y cuando se hace descender una sura, se miran unos a otros. ¿Os ve alguien? Y luego se alejan. Que Alá aleje sus corazones, porque ellos son gente que no comprende. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. En verdad que os ha llegado un mensajero salido de vosotros mismos,
Es penoso para él que sufráis algún mal. Está empeñado en vosotros. Y con los creyentes es benévolo y compasivo. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Pero si te dan la espalda, di, Alá me basta, no hay Dios sino Él, a Él me confío, y Él es el Señor del trono inmenso.